el estar en una congregación, pertenecer a una membresía, tener un ministerio, ser reconocido, predicar bien, cantar bien, no te garantiza el reino de los cielos. Lo que te garantiza el reino de los cielos es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te adora, Rey. Eres digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración. Amado hermano, Dios te bendiga. Tú que me estás viendo en este audiovisual. En esta oportunidad quiero compartir un tema con cada uno de ustedes, esperando que les sea de mucha edificación y de mucha bendición. Que ese tema te pueda inspirar a vivir conforme a la voluntad de Dios, si no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. O si estás viviendo conforme a la voluntad de Dios, que ese tema te inspire a consagrarte más. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, el que es justo, justifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Es el deseo de Dios. Tú que te estás consagrando, cada día te consagre más. Tú que te estás purificando, cada día te purifique más. Tú que te estás comprometiendo con la causa de Dios, cada día te comprometa más con la causa de Dios. Hermanos, el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes es un tema que por mucho tiempo he hablado del tema, y eso me ha llevado a tener una preocupación, porque a veces estamos en una congregación y como que no entendemos el propósito por la cual estamos en una congregación. Muchas veces entendemos que ser cristiano es ser miembro de una congregación. Ser cristiano es ir un domingo o un día de un culto en la semana, sentar, participar en la alabanza, escuchar un mensaje y luego volver a casa. O muchas veces pensamos que servir a Dios, ser cristiano, es pertenecer a un ministerio o ejercer un ministerio. Pero ser cristiano no es congregarse. Ser cristiano no es pertenecer a una congregación. Ser cristiano no es ejercer un ministerio. Ser cristiano es vivir como Cristo vivió. Esto es ser cristiano, ser un discípulo de Cristo, seguir las pisadas de Cristo, seguir las huellas de Cristo. Dice la Escritura que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermano, en la iglesia hay algo que está pasando con muchos hermanos. Muchos hermanos que están viviendo una vida divorciado de la voluntad de Dios. Están viviendo no conforme a los mandatos de Dios, sino que están viviendo conforme al criterio del mundo. Están viviendo conforme a sus deseos carnales. En esta oportunidad yo vengo a decirte algo muy importante.
Si tú estás en una congregación, el deseo de Dios no es que tú sigas viviendo como vivías antes de pertenecer a una congregación. El deseo de Dios es que tú vivas diferente, que tú vivas conforme a su voluntad. En la iglesia hay mucha gente lleno de odio. En la iglesia hay mucha gente lleno de resentimiento. En la iglesia hay mucha gente lleno de amargura. En la iglesia hay mucha gente que practican la fornicación, gente que practican el adulterio, gente hasta que se emborracha. En la iglesia hay un sinnúmero de gente que dicen ser cristianos, pero que viven una vida igual que aquellos que no son cristianos. Y el deseo de Dios no es esta. El deseo de Dios es que vivamos una vida diferente. La palabra de Dios dice claramente que no nos conformemos a este siglo. No vivamos como vive este mundo. También la palabra de Dios nos dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, la cual os amonesto, como lo he visto antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Lo que hacen de esos pecados su estilo de vida, no van a entrar en el reino de los cielos. Amado hermano, tú que me estás viendo en esta hora, dice la Escritura que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Si tú perteneces a una congregación en esta hora, yo vengo a decirte que el deseo de Dios es que tú seas salvo. Mira lo que dice la Escritura en Lucas capítulo 19, verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo fue que Cristo hizo esa declaración? Cristo hace esa declaración en el momento en que Zaqueo decide despojarse de lo que él tenía que despojarse. Cristo hace esa declaración en el momento que Zaqueo decide cambiar de vida. Antes, Cristo y Zaqueo estaban sentados en la mesa. Cristo no había hecho esa declaración. Muchos de ustedes están en una congregación por mucho tiempo. Lamentablemente, no son salvos. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo lo sé? Según lo que me dice la Biblia. ¿Por qué? Porque estás practicando cosas que a Dios no le agrada. Hemos leído en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, que los que practican un pecado de lo que tiene Gálatas registrado no van a entrar en el reino de los cielos.
no van a entrar. No van a entrar. También Cristo dijo en Mateo capítulo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, el estar en una congregación, pertenecer a una membresía, tener un ministerio, ser reconocido, predicar bien, cantar bien, no te garantiza el reino de los cielos. Lo que te garantiza el reino de los cielos es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Saqueo estaba en la mesa. Posiblemente tenían media hora, 1 hora, 2 horas en esta mesa. Cuando es que el cielo habla, el cielo decreta de que la salvación había llegado en la casa de Saqueo, cuando Saqueo decidió despojarse de lo que él tenía que despojarse. Hasta que tú no te despojas de la fornicación, del adulterio, de la inmundicia, de la lascivia, de los pleitos, de la contienda, de las discusiones, del odio, del rencor, de la amargura, de la borrachera, de las orgías, cualquier otro pecado, hasta que tú no te despojas de él, el reino de los cielos no es para ti. Tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Amado hermano, tú que me estás viendo en esta hora, comienza a vivir conforme a la voluntad de Dios. No permita que tus emociones, no permita que tus emociones, no permita que tus sentimientos te lleven a vivir una vida divorciada de la voluntad de Dios. Comience a alinear tus emociones y tus sentimientos a la palabra de Dios. Comienza a entender que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Comience a entender que tú fuiste sacado de las tinieblas para vivir en la luz. Comienza a entender eso. No esté en una congregación solamente ocupando un banco, ocupando un puesto. No, el propósito principal de Dios es que tú seas salvo. Si ese mensaje te ha sido de bendición, yo te pido que tú me dé un me gusta. Y si crees que alguien pueda ser bendecido, comparte el link de ese video con alguien. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para que cuando suba los próximos contenidos, tú seas uno de los primeros en recibir las notificaciones. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Eterno con cada uno de ustedes. Recuerden bien, Dios nos ha llamado a salvación. Dios te bendiga.